Vives, Radio Primavera, 1020 AM, Bucaramanga HJTZ, Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, la estación de tu nueva vida. nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Nos creaste para alabarte. Todo se edifica o se derrumba según sea el liderazgo. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy iniciamos en este nuevo horario de 7 a 7:30 de la mañana para que usted pueda escucharnos más cómodamente. Continuamos con la serie Enciende una luz. Y como tercer tema desarrollaremos hoy cuál debe ser el perfil de un pastor. Con un propósito. ¿Cuál debe ser el perfil de un pastor? Y para resolver este interrogante está nuestro pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Buenos días, Ángelo, y coméntenos por qué hablar sobre el perfil del pastor y qué tiene que ver con la serie Enciende una luz. Muy buenos días, Oscar y estimados oyentes. Para responderle su pregunta, Oscar, nosotros no podemos negar que con algunas pequeñas excepciones las ovejas pues terminarán pareciéndose y actuando como su pastor. Por eso, si queremos que una iglesia local sea una luz que ilumine a la sociedad, pues debemos comenzar porque su pastor sea el primero en ser esa luz. En Colombia ha habido varios casos muy conocidos y a la vez polémicos sobre actuaciones anticristianas por parte de sus líderes o pastores. Por ejemplo, en nuestro país se juzgó a un pastor que planificó el asesinato de su propia esposa. También hace unos años atrás en Pasto, un pastor fue acusado y condenado por el abuso de 27 mujeres de su feligresía. Otro pastor se negaba a pagarle a una mujer, miembro de su iglesia, 100 millones de pesos que le había prestado. Y así podríamos seguir citando algunos actos bochornosos que enlodan el buen nombre de Cristo y de su iglesia. Pastor Ángelo, ¿por qué suceden estas cosas dentro de la iglesia cristiana? Yo creo que tenemos que reconocerlo, Oscar. En la actualidad hay una crisis profunda en el liderazgo y obviamente la iglesia no se ha salvado de esta problemática. Casos como los que usted comentó y acabo de mencionar y muchos otros que no han salido a la luz a la opinión pública, pues entorpecen la labor que debe hacer la iglesia, la cual es ser la voz y el ejemplo de Dios en una sociedad cada vez más y más corrupta. Y esto sucede porque no se le ha dado el valor debido a la posición pastoral. En tanta decadencia, Oscar, se tiene el rol o la vocación pastoral que una tendencia muy marcada hoy día es que cualquier miembro o líder de una iglesia se autodenomina pastor de la noche a la mañana sin pasar por los canales regulares debidos que aseguren que en verdad hay un llamado al ministerio pastoral en esa persona. O sea que una de las causas de dicha crisis en el pastorado es la falta de formación teológica. Así es, Oscar, es muy preocupante que personas no preparadas teológicamente estén haciendo las veces de maestros o predicadores de la palabra de Dios. Algunos pastores que no se han preparado teológicamente dicen que eso no es importante, que lo que vale es el amor por las almas. Eso es el equivalente a que alguien que simplemente ama a las personas sin ir a la universidad y prepararse decidiese tener un consultorio médico y hasta realizar cirugías. Ya que el tema de hoy es cuál debe ser el perfil de un pastor, la pregunta sencilla es ¿qué se requiere para ser pastor? A grosso modo podríamos decir que para ser pastor se requiere, número 1, haber nacido de nuevo, es decir, ser un hijo de Dios. Y número 2, ser llamado al ministerio, es decir, tener la convicción por la palabra de Dios y el testimonio del Espíritu Santo de que en verdad es la voluntad del Señor que nos dediquemos al santo ministerio. A nivel personal, ¿contra qué es lo que el pastor tiene que luchar más en su ministerio?
Cierto pastor Oscar decía que los pastores tenemos que luchar contra las 4 Fs. Vamos a ver cada una de ellas. La primera F, las finanzas. Un pastor, Oscar, que ama el dinero, con toda seguridad no va a amar a Dios, ni mucho menos a la grey que le ha sido encomendada. Un líder de Dios, para poder servir a Dios, tendrá que haber muerto al amor al dinero. ¿Cuál es la segunda F? La segunda F, la fama. Servir a Dios algunas veces traerá admiración, respeto y reconocimiento por parte de los ministrados. Inclusive personas ajenas al ministerio podrán dar ciertos elogios y homenajes por la labor que se realiza. El ministro que no aprende a trasladar dichas alabanzas a quien en verdad las merece, pues pronto se irá detrás de ellas y se va a extraviar en su camino. La finanza, la fama y la tercera F. Las faldas, Oscar. Como mayormente los ministros son hombres, por eso hemos mencionado este aspecto como faldas. El ministro debe cuidarse muy bien en el aspecto moral. El ministro debe relacionarse muy cuidadosamente con el género opuesto, no solo por conservar su imagen, sino por conservar su santidad. Algunos están interesados solamente en conservar la imagen. Dios está interesado en que conservemos la santidad. No son pocos, Oscar, los ministerios que se han ido a pique porque el ministro ha faltado a su vida moral. Las finanzas, la fama, las faldas y... La última F, la flojera. Un ministro, Oscar, debe entender que sirve al Señor y que por lo tanto a Él le debe todo su esmero y todo su esfuerzo. Un ministro entonces aprovechará al máximo su tiempo y no se dejará llevar de la pereza. Él entiende que muchas obras en el reino de Dios requieren de valentía, de gallardía y, como decimos en Santander, de berraquera para que esas cosas o esos proyectos se puedan dar. ¿Qué consejos puntuales daría para que un pastor se cuide en el tema de la primera F, las finanzas? Oscar, yo soy un pastor joven en el ministerio, o sea, me explico, aunque yo tengo 38 años de edad, tan solo llevo 5 años de vida ministerial. Pero una vez escuché a un pastor decir algo que marcó mi vida. Él dijo, yo no miro ni fiscalizo las ofrendas y los diezmos que entran a la iglesia porque no quiero torcerme ni mirar a la gente con un signo pesos en la frente. A mí me parece que este sería un excelente consejo para evitar el irnos tras el dinero de las personas. En el mismo momento que un pastor empiece a controlar quiénes dan, cuánto dan, o si no dan en la iglesia, pues cambiará su actitud neutral para con la gente. ¿Existe otro aspecto importante o consejo adicional en cuanto a las finanzas? Sí, Oscar, yo diría confíe en el Señor. Como la obra es de Dios, pues será Él quien se encargue de sostenerla. Obviamente Dios, el Señor, usará a las personas, pero dejemos que sea Él quien las mueva a dar y no lo hagamos nosotros mismos. Si lo hacemos nosotros mismos, pues estaremos cometiendo el pecado de la manipulación, que obviamente eso ofende al Señor. Y permítame adicionar otro consejo que le leí al reconocido pastor centroamericano, no recuerdo de cuál país, Serafín Contreras. Él dice lo siguiente: cuando yo comenzaba a pastorear recibí el consejo de una anciana misionera americana en mi país, de quien aprendí muchísimo. Un día ella me dijo, Serafín, cuando estés en el pastorado administrando los diezmos y ofrendas de la iglesia, antes de hacer cualquier gasto pregúntate, ¿se justifica este gasto? ¿Se ajusta al propósito de Dios y a la prioridad de la iglesia? Recuerda que ese dinero que administras a ti no te ha costado mucho, pero sí le ha costado bastante al campesino que se levanta a las 5 de la mañana para vender sus verduras en el mercado. Le ha costado a la mujer que lava ropa ajena para mantener a sus hijos, y al taxista que día a día está detrás de un volante y de allí ha sacado su diezmo para la iglesia. A ellos les ha costado y no es justo que gastes ese dinero en lo que no es justo. Tales palabras calaron profundo en mi corazón de joven. Hoy, casi 30 años después, no las he olvidado y me frenan cuando quiero escoger mi propio camino en materia de administración. Mantengamos la disposición a ser evaluados en el área de la administración. Creo yo que es un consejo excelente para los que ejercemos el ministerio pastoral. Otro de los aspectos a tener sumo cuidado como pastor es la fama. ¿Cómo debe manejar un pastor la fama? Fácil, Oscar, no creyendo todo lo que nos dicen, ¿sí? De por sí muchas cosas que nos dicen no son ciertas. Por ejemplo, cuando nos dicen, uy, pastor, usted es muy especial, pues no lo creo, usted es igual, exactamente igual a todos los demás. Cuando le digan, pastor, no sé qué haríamos si usted no estuviera,
quizás lo más probable es que haría mejores cosas que las que están haciendo. Y así sucesivamente. Nosotros no somos ángeles, nosotros no somos el Mesías, nosotros no somos personalidades a las que hay que rendirle pleitesía. Más bien deberíamos decir y creer lo que dijo el apóstol Pablo. Primero a los Corintios 4:1 dice que todos nos consideren servidores de Cristo. Le está hablando nada más ni nada menos que el apóstol Pablo, ¿no? Quien tuvo la revelación, estuvo en el tercer cielo y todo. Él dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los ministerios de Dios. El tercer aspecto, tener cuidado como pastor, son el manejo de las relaciones con las faldas en sentido figurado, o mejor las mujeres. ¿Qué consejos podría dar para que tanto pastores como los demás creyentes nos cuidemos en el área de las faldas? Oscar, la tentación sexual siempre estará latente, así que tengamos en cuenta los siguientes consejos. Número 1, recuerde que usted es vulnerable, ¿sí? O sea, usted no está inmune, ni yo, nadie está inmune. Primero a los Corintios 10:12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Segundo consejo, permita que su cónyuge lo cuide, si lo tiene. Si no tiene cónyuge, pues entonces debe ser aún más cuidadoso. Tercero, sea cuidadoso en las expresiones verbales hacia el género opuesto. No nos prestemos para la coquetería, para elogios inapropiados hacia el género opuesto. Cuarto, no aconseje a solas al género opuesto, siempre esté acompañado o en un lugar visible a las personas. Quinto, mantenga vivo el romanticismo con su pareja. Algunos ministros quizás han caído precisamente porque han descuidado su propia relación matrimonial. Sexto, ponga cercos de protección. No permita que las personas se sobrepasen. A veces la tentación, o sea, no es que el mismo ministro la busque, sino la tentación lo rodea a través de las personas que se le acercan. Y séptimo, rinda cuentas a otros. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Un nuevo espacio, un nuevo lugar para adorar. Ahora la comunidad Vida con Propósito tiene una nueva sede. Si vives en Piedecuesta y no tienes dónde congregarte, te invitamos todos los domingos de 8 a 9:30 de la mañana a nuestra reunión familiar. Acompáñanos en la carrera séptima número 1041 en el restaurante El Canario. Este será un lugar para volver a vivir. Estamos en el 1020 AM de Radio Primavera. Vidas con Propósito. El tema de hoy, ¿cuál debe ser el perfil de un pastor? Así como para cualquier vacante laboral se le pide un perfil al futuro trabajador,
Pastor Ángelo, ¿cuál será el perfil a quien aspira a tan noble labor del pastorado? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos despejó muy bien esta duda y quedó revelada por escrito en la palabra de Dios. Primera Timoteo 3, del 1 al 7, dice de la siguiente manera: se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, entiéndase obispo aquí en el griego es episcopo, supervisor, pastor, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Revisemos cada uno de los requisitos de Pablo o que Pablo menciona, que son bastante altos. El primero es ser intachable. ¿Por qué este requisito primero, que como yo decía es bastante elevado? Por la persona a quien representa el ministro, Oscar. Un ministro jamás debería olvidar que a quien está representando es a Dios. Por lo tanto, la exigencia no debe ser cualquiera. Ser intachable no significa que el ministro tenga que ser perfecto o que no se equivoque, sino que es alguien totalmente comprometido con los estándares de santidad de Dios. Él es alguien que busca con todo su ser y se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. El ministro es alguien que no teme que le investiguen, que le esculquen la vida o que lo supervisen. Un ministro intachable es como el profeta Daniel. Le leo Daniel 6:4. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. ¿A qué hace referencia el segundo, requisito, marido de una sola mujer, que menciona el apóstol Pablo? A eso, Oscar. El ministro no debe ser alguien recasado, aunque podríamos darle también muchas otras aplicaciones, como que no sea fornicario si el ministro es soltero, o que no sea adúltero en el caso de que el ministro sea casado. ¿Qué quiere decir el requisito moderado? Moderado es alguien que sabe controlarse o medirse, no es alguien que se va hacia los extremos. El ministro sabe dominarse a sí mismo, él no pierde el control o la compostura. ¿Por qué dentro de los requisitos está la sensatez? Imagínese un ministro insensato que no sabe tomar decisiones, que se deja llevar por lo que a simple vista observa. Alguien así pues le causará muchísimo daño a la feligresía que ministre. ¿Por qué se incluyó el ser respetable? Porque eso debe inspirar al ministro, Oscar, respeto. Pero para que una persona sea respetable, primero tiene que ganarse con su propio ejemplo dicho honor. Es decir, el ministro debe tener una vida tal que los demás le deban o le rindan respeto, no porque él lo exige, sino porque su conducta promueve esa inspiración. ¿Por qué Pablo incluyó el ser hospitalario? Recordemos que la época en que Pablo escribió, la hospitalidad era una necesidad muy urgente. Los predicadores viajaban y requerían que se les recibiera en las casas para poder ejercer su labor ministerial. ¿Quiénes eran los primeros que debían recibir a dichos predicadores? Pues los pastores. Los pastores. Imagine que un pastor no fuera hospitalario, pues él se convertiría en un estorbo para que la obra de Dios avanzara. Tal fue la actitud de Diótrefes, que se encuentra en 3 de Juan, y fue censurado muy duro por el apóstol Juan. En la actualidad, el ser hospitalario aplica a apoyar o a proveer los medios para que los que predican el evangelio puedan cumplir con su misión. Pablo menciona la capacidad de enseñar como un requisito. ¿Eso quiere decir que quien no tenga esta capacidad no podría ser pastor? Exacto. Este es un requisito que no debe faltar en un pastor porque, Oscar, la labor primaria del pastor es enseñar a otros, enseñar a su feligresía las Sagradas Escrituras. Si no tiene ese talento o ese don, sencillamente no tiene el llamado a ser pastor. Note que este requisito no se le exige a los diáconos,
que está justo después del pasaje que leímos de 1 Timoteo 3, del 1 al 7. A partir del 8 empiezan los requisitos de los diáconos, y a ellos no se les pide este requisito, pues ellos pueden colaborar en el área administrativa de la iglesia sin tener que enseñar a los demás. ¿Por qué Pablo une el requisito de no ser borracho ni pendenciero? Se supone que cualquier creyente debe haber superado estas actitudes. De hecho, cualquier creyente debe haber superado estas actitudes, pero mucho más un pastor, ¿cierto? Porque quien es amigo del vino, pues pronto acabará en pleitos y contiendas. Imagínense un pastor tomando, sí, pues mejor dicho, sería el acabose. Así que el ministro es una persona, Oscar, que debe ser ejemplo de sobriedad. ¿Qué quiso decir Pablo con el requisito de no ser amigo del dinero? Bueno, aunque ya lo hablamos anteriormente, permítame agregar algo más. El ministro no es amigo del dinero, porque si es amigo del dinero tiene afectos por el dinero, ¿sí? Que en algún momento esos afectos le llevarán a ser más fiel al dinero que a Dios mismo. Por algo Jesús dijo en Mateo 6:24, nadie, ¿quién es? Nadie, ¿sí? Ahí ya excluye a todo mundo. Dice, nadie puede servir a dos señores. Pueden menospreciar a uno y amar al otro, o querrá mucho a uno y despreciar al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y de aquí entonces podemos extraer el principio: si amas el dinero, lo único que te queda para Dios es desprecio. Otro de los requisitos que Pablo mencionó es amable y apacible. ¿Qué quiere decir estos dos aspectos? Una persona amable es aquella fácil de amar, y una persona apacible es aquella que tiene relaciones de paz con naturalidad, o sea, no se le dificulta tener relaciones armoniosas. O sea, el ministro no es alguien lejano o con el ceño fruncido que nadie se le puede acercar, y tampoco es alguien que le gusta estar discutiendo y peleándose con la gente por cualquier cosa ni por grandes cosas. El ministro es alguien pacífico. ¿Por qué Pablo incluyó el gobernar bien la casa como requisito para el ministro? Creo que él mismo nos da la respuesta y dice lo siguiente: porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? O sea, si un pastor no es capaz de hacer que su propia familia le obedezca, le respete y le siga, pues mucho menos logrará que otras personas lo hagan. Creo que esto es puro sentido común. ¿Por qué un recién convertido no puede aspirar a ser pastor? Bueno, poder aspirar puede, ¿sí? Lo que pasa es que tendrá que esperar a madurar en su fe, y esto va a requerir de tiempo. Y en este aspecto Pablo también nos dice cuál es la razón. Dice Pablo: no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Esto, Oscar, quiere decir que el neófito o recién convertido es más susceptible de ser llevado por el orgullo y la altivez que alguien que ya tiene un recorrido con Cristo. Aunque obviamente no podemos descartar que también el viejo en la fe pues debe cuidarse de esta tentación. ¿Por qué Pablo incluyó que los que no son de la iglesia deben hablar bien del candidato a pastor? Porque el testimonio que se tiene ante los no creyentes también posee un gran peso a la hora de reconocer el llamado de alguien al ministerio, Oscar. Si por ejemplo mis vecinos o compañeros de trabajo tienen una muy mala imagen de mí, pues mi cristianismo está siendo puesto en tela de juicio, y ni siquiera debería pensar en aspirar al liderazgo de la iglesia hasta tanto yo no arregle eso. Queremos vivir agradecidos, Señor, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida, Señor. Vivir agradecidos. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió.
Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Un nuevo espacio, un nuevo lugar para adorar. Ahora la comunidad Vida con Propósito tiene una nueva sede. Si vives en Piedecuesta y no tienes dónde congregarte, te invitamos todos los domingos de 8 a 9:30 de la mañana a nuestra reunión familiar. Acompáñanos en la carrera séptima número 1041 en el restaurante El Canario. Este será un lugar para volver a vivir. ¿Cuál debe ser el perfil de un pastor? Pastor Ángelo, una última pregunta. ¿Por qué Pablo no menciona en este texto que el ministro debe ser un hombre de oración y también un estudioso de las Sagradas Escrituras? No lo menciona ahí, pero sí está mencionado en otros pasajes de la Escritura. Ahora, estos requisitos que acabamos de estudiar así someramente, no se pueden desarrollar si no hay estudio de la palabra y si no hay oración. Para ser intachable, para ser un hombre respetable, un hombre sobrio, alguien sensato, se requiere tener contacto con la palabra de Dios y también se requiere tener intimidad con Dios en la oración. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, llámenos al teléfono móvil 316-328-4637. 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o en Facebook también nos puede escribir en el muro de Vidas con Propósito. Recuerden, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que nos encontramos el próximo viernes en este nuevo horario de 7 a 7:30 de la mañana, de 7 a 7:30 de la mañana. Gracias por escucharnos, les deseamos que tengan un día muy feliz. Proclamaremos tu majestad. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Un nuevo espacio, un nuevo lugar para adorar. Ahora la comunidad Vida con Propósito tiene una nueva sede. Si vives en Piedecuesta y no tienes dónde congregarte, te invitamos todos los domingos de 8 a 9:30 de la mañana a nuestra reunión familiar. Acompáñanos en la carrera séptima número 1041 en el restaurante El Canario. Este será un lugar para volver a vivir. Vives Radio Primavera 1020 AM, Bucaramanga HJTZ. Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera.